¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando los genios detrás de tus mangas favoritos cruzan la línea de la ley? El mundo del manga no solo está lleno de historias fantásticas y héroes imposibles, también guarda secretos oscuros sobre sus propios autores. Hoy vamos a hablar de esos mangakas que, lejos de la tinta y el papel, terminaron con barrotes frente a ellos. El caso más reciente que escandalizó a la sociedad japonesa, ya que no solo afectó la vida de sus víctimas, sino que también la carrera de personas que no tenían nada que ver con el caso. Tatsuya Matsuki era el guionista del popular manga Act Age, una de las obras más importantes de la Weekly Shonen Jump, ya que parecía que era cuestión de tiempo para que recibiera su propia serie live action. En junio de 2020, Matsuki, de 29 años de edad, acosó de forma física, como ustedes se imaginan, a dos chicas de secundaria mientras iba en su bicicleta. Las víctimas acudieron a la policía y después de una investigación, el guionista fue detenido 2 meses después. Matsuki no mostró ningún tipo de arrepentimiento por su crimen y aceptó los cargos sin problema alguno. La policía de Tokio cree que Matsuki también es culpable de un segundo ataque que sucedió 1 hora después del primer incidente, además del daño moral y psicológico causado a las víctimas. Su compañero Shiro Usasaki, artista de Act Age, también se vio perjudicado, ya que su obra conjunta fue cancelada, retirada de todos los sitios web y de los escaparates de las tiendas, además de que se canceló el casting para la adaptación live action de la serie. Otro de los casos más recordados y curiosos es el de Mitsutoshi Shimabukuro, autor de Toriko. Lo que no muchos saben es que Mitsutoshi ya había hecho su debut como mangaka en la Weekly Shonen Jump en 1996 con su manga Seikimatsu Leader Den Takeshi, el cual fue bastante exitoso, ganando en el 2001 el premio Shogakukan en la nominación a Mejor Manga Infantil. Lo que nadie se esperó es que en el año siguiente Mitsutoshi sería arrestado por pagar a una menor de edad a cambio de servicios físicos que ya ustedes saben. Según su versión, creía que la chica era mayor de edad, aunque esto no evitó que recibiera una sentencia de prisión, pero esta fue suspendida por un periodo de 4 años, lo que implicó que no llegó a ingresar en prisión, siempre y cuando cumpliera ciertos requisitos durante ese tiempo. El escándalo fue enorme. Hablamos de un mangaka que ya publicaba en Shonen Jump. Como resultado del arresto, Seikimatsu Leader Den Takeshi fue cancelado por la Weekly Shonen Jump, y aunque su carrera parecía acabada, volvió años después con Toriko. Su regreso a la industria estuvo respaldado por su editor, y también se ha mencionado que Eiichiro Oda, autor de One Piece, el cual era su maestro y amigo cercano, podría haber influido positivamente en esta oportunidad. Y aunque Toriko fue impulsado por la Weekly Shonen Jump para convertirla en la nueva insignia de la editorial, a tal grado que se produjo varios especiales en donde el personaje principal de esta serie tenía grandes aventuras con Goku y Luffy. Al final, Toriko no tuvo la relevancia esperada y todo el proyecto que la editorial tenía planeada quedó en el olvido, cancelando su anime en 2014 y teniendo un final apresurado de su manga en 2016. También hay casos relacionados con la corrupción y el dinero. Varios mangakas han tenido problemas legales por evasión de impuestos, algo más común de lo que se cree. La presión de manejar grandes cantidades de dinero, combinada con una vida laboral agotadora, llevó a más de un autor a enfrentarse con la justicia fiscal japonesa. Un ejemplo fue el de Neko Kurage, la mangaka conocida por su trabajo en Los Diarios de la Boticaria, una de las series más populares de los últimos años, tanto en manga como en anime. Su arte detallado y elegante la había consolidado como una de las nuevas promesas dentro de la industria, hasta que su nombre apareció en titulares por un motivo completamente distinto. En 2024, medios japoneses revelaron que Neko Kurage había sido acusada de evasión fiscal, tras ocultar parte de sus ingresos provenientes de las ventas del manga. Las autoridades fiscales de Tokio informaron que la artista habría evadido cerca de 47 millones de yenes, lo que equivale a más de $300,000. La noticia cayó como una bomba dentro del fandom, especialmente porque Los Diarios de la Boticaria estaba en plena emisión de su adaptación animada y gozaba de una enorme popularidad internacional. A diferencia de otros casos más escandalosos o violentos, el de Neko Kurage puso en evidencia un problema más estructural dentro del mundo del manga: la falta de educación financiera y el desorden fiscal que afecta incluso a autores exitosos. En Japón, muchos mangakas trabajan como freelancers
freelancers, lo que los obliga a gestionar ellos mismos sus impuestos, contabilidad y contratos. Un desafío enorme cuando sus obras comienzan a generar millones en regalías y licencias. Neko Kurage reconoció su error y se disculpó públicamente, afirmando que no había actuado con mala intención y que ya había pagado la deuda más las multas correspondientes. Sin embargo, el daño a su reputación fue inmediato. Durante varios meses se mantuvo alejada de redes sociales y su nombre fue temporalmente omitido en algunas campañas promocionales del anime. El caso más devastador para los fans a nivel mundial fue el de Nobuhiro Watsuki, el creador de Rurouni Kenshin, un mangaka que, durante los años 90, fue considerado un genio por haber reinventado el shonen histórico y que inspiró a toda una generación con la historia del espadachín errante que buscaba redención en una era sin guerras. Pero detrás del brillo de su éxito se escondía una verdad que conmocionó a todo Japón. En 2017, Watsuki fue arrestado por posesión de material infantil, ya saben de qué tipo, un delito gravísimo en Japón. La noticia cayó como una bomba, no solo por la gravedad del caso, sino porque en ese momento Rurouni Kenshin acababa de regresar con una nueva saga, Hokkaido Gen, publicada en la revista Jump SQ. De un día para otro, el manga fue suspendido y su reputación destrozada. Durante el interrogatorio, el propio Watsuki admitió haber comprado el material ilegal y reconoció que le gustaban ese tipo de chicas, palabras que provocaron indignación masiva dentro y fuera del país. Sin embargo, la controversia creció aún más cuando se conoció su castigo, una multa de apenas 200,000 yenes, unos $1,700 sin pena de prisión. Esa decisión judicial generó un enorme debate. Muchos criticaron la suavidad del castigo, asegurando que si hubiera sido alguien sin fama ni dinero, las consecuencias habrían sido mucho más severas. Aún así, el caso afectó de forma permanente la imagen de Watsuki y abrió una discusión pública sobre la responsabilidad ética de los artistas y el rol de las editoriales en este tipo de situaciones. Con el paso del tiempo, el mangaka retomó Rurouni Kenshin, Hokkaido Gen, y aunque la obra sigue publicándose, su sombra no se ha disipado. Para muchos fans, la historia del espadachín que lucha por la redención ya no tiene el mismo significado, porque el propio autor quedó marcado por una mancha que nunca podrá borrar. Y no olvidemos que en la industria del anime y manga, los escándalos son devastadores. En Japón, un solo error puede destruir una carrera entera, y el estigma social es brutal. Sin embargo, también hemos visto casos como el de Shimabukuro, que regresó y vendió millones con Toriko. ¿Significa eso que la industria puede perdonar? ¿O que al final, las editoriales piensan más en el dinero que en la moral? Lo cierto es que, detrás de cada viñeta y cada panel, hay un ser humano con virtudes y defectos, y en estos casos, con crímenes que mancharon sus nombres para siempre. La próxima vez que abras un tomo de Rurouni Kenshin, quizá recuerdes no solo a sus personajes, sino también la sombra que quedó detrás de su creación. La genialidad no justifica las acciones, y el talento no borra la responsabilidad. Amar el manga también implica mirar su lado oscuro, entender las realidades que viven quienes lo crean, y reconocer que, incluso en un mundo de fantasía, la verdad puede ser más dura que cualquier historia dibujada.